¿Qué tal, mis hermanos? Qué alegría pues tener el privilegio, el gozo de poder compartir contigo esta cápsula bajo el manto de María. Para mí es una alegría porque hablar de la Virgen María, hablar de la Inmaculada, hablar de la Madre de Dios, hablar de la Madre de la Iglesia, hablar de la siempre Virgen María, hablar de mi madre, es un privilegio. Por ende, estos días pues voy a tener esta oportunidad de hablar contigo acerca de esta gran mujer, modelo y madre de cielo y tierra, Madre de Dios, Virgen María. Vamos a hablar de los dogmas marianos y es el tema que vamos a estar abarcando pues estos días que voy a estar haciéndote compañía en este espacio. En primer lugar, hermano, hay que afirmar y decirlo que mucho de lo que nosotros afirmamos sobre la Virgen María ha nacido de los concilios y de esos concilios han nacido precisamente en discernimiento los dogmas marianos. Nosotros, en primer lugar, y que quede claro, como católico, hermano, adoramos únicamente a Dios Padre Todopoderoso, pero pese al amor que le podemos profesar, nos podemos sentir intimidados por Él e incluso pensar que es alguien distante a nosotros, que Dios es alguien imposible de poderlo alcanzar. Por eso, precisamente por eso, es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia del cristianismo. Y además de su ejemplo de vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intercesión en medio de la historia, la convierten no solamente en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino que en algo mucho más grande. Ahora, el problema es que al no ser la Virgen María una diosa, sino una criatura como todos nosotros, muchos se han confundido y han puesto en duda quién es realmente María. Y por esa razón, nuestra Santa Madre Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha ido desarrollando una rama de la teología que ha denominado Mariología. Durante la historia de la Iglesia se han discernido y se han decretado 4 dogmas marianos. No en el orden, voy a mencionarlo. Tenemos la Inmaculada Concepción de María, tenemos la virginidad perpetua de María, tenemos la asunción de la Virgen María y tenemos la maternidad divina de María. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar acerca breve, porque son unos minutos, del primer dogma mariano, María, la Madre de Dios. En primer lugar, María concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que Él asumió. María entonces es verdaderamente la Madre de Dios. Entonces, podemos plantear una pregunta. Henry, pero ¿cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes de que la Virgen María naciera? Hermano, como respuesta, si nosotros nos vamos al diccionario, vamos a encontrar que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Por ende, según lo que dice el diccionario, si yo acepto que María es la madre de Jesús y que Jesús es Dios, entonces María, hermano mío, hermana de mi alma, es madre de Dios. Ahora, lógico, no podemos confundir entre el tiempo y la eternidad, porque María obviamente no fue madre del Hijo eternamente, no. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Ahora, para hacerse hombre es un misterio. Quiso tener madre. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Por ende, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces, en conclusión, hermano mío, hermana de mi alma, María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace poco más de 2000 años en la encarnación. Y que se entienda, Dios no necesita una madre, pero en ese misterio, Él quiso tener una
para hacerse igual a nosotros con infinito amor. Hermano, y Dios, óyeme, asómbrate, es el único que pudo escoger a su madre, nadie más. Y para consternación de algunos y gozo de otros, como es mi caso, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Por ende, cuando la Virgen María, en el Evangelio de San Lucas, visita a su prima Isabel, dice la palabra que está movida, ¿oye por quién? Por el Espíritu Santo, la llamó Madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que venga a mí la Madre de mi Señor? Hermano, el Señor a quien se refiere esta mujer judía de raíces, formada, era la esposa, nada más y nada menos, que el sacerdote que le tocaba ese año, hermano de mi alma, ofrecer sacrificios en el templo. No estamos hablando de una judía cualquiera, estamos hablando de una mujer formada, de una judía formada, hermano, y un judío no le llama Señor más que a Dios. Por ende, San Lucas 1:39, Isabel, cuando se refiere la madre de mi Señor, se está refiriendo al mismo Dios, movida por el Espíritu Santo. Hermano, la verdad de que María es madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos. ¿Qué significa esa palabra? Aquellos cristianos de doctrina recta. Eso significa ortodoxo, cristiano de doctrina recta. Hermano, y esto fue proclamado dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el año 431, y este es el primer dogma mariano. Concilio de Éfeso, año 431, se llevó a cabo el Concilio de Éfeso, donde se ha proclamado oficialmente que María es la Madre de Dios. Por ende, desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y María no es solamente madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Por ende, cuando María, y concluimos, cuando María da a luz a Jesús, hermano, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, que no es solamente madre del cuerpo humano, sino de toda la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, que es ambos, Dios y hombre verdadero. Entonces, según el Concilio de Éfeso, es un dogma que yo lo creo, lo defiendo y lo vivo, ella es la Madre de Dios, le duela a quien le duela. Hermano, y la ortodoxia, repito, doctrina recta de la enseñanza de la Iglesia, me enseña que Jesús es una persona divina. No son dos personas. Jesús tiene dos naturalezas que es diferente. Es Dios y es hombre verdaderamente. Por ende, María es madre de una persona divina y por lo tanto, le duela a quien le duela, es la Madre de Dios. Madre mía y madre de la Iglesia, madre de todos los hombres. Ojalá que también tú la aceptes como Juan el discípulo amado y te la lleve contigo a tu casa. Un abrazo y será hasta la próxima cápsula. Un abrazo y bendiciones mil. Chao, chao.